Buenas jóvenes, bienvenidos a la materia Introducción al Pensamiento Científico de la cátedra de Javier Flax. Vamos a comenzar a ver el título de la cátedra, que es Autonomía Científica, Interdisciplina y Derechos Humanos. Y en el caso particular que nos compete, veremos el capítulo número 1, intitulado Ciencia, Poder y Utopía. Me presento, soy Gustavo Adolfo Domínguez, soy parte del plantel de profesores y van a tener que tolerármelo durante aproximadamente 12-13 filmillas. Hacia allí vamos. Este es un capítulo introductorio que es una semilla para lo que es el resto de la materia. ¿En qué sentido? Que gran parte de los temas que van a ver a lo largo del libro ya se encuentran condensados, ¿sí?, en el capítulo 1. ¿Y de qué se trata este famoso capítulo 1, cuyo título es Ciencia, Poder y Utopía? Bueno, con el título nos podemos guiar un poco. Por un lado va a hablar de lo que es la ciencia, qué tipo de actividad de investigación realiza, cómo obtiene sus conocimientos. Se hace un recorrido histórico, haciendo una comparación entre la ciencia de la antigüedad clásica junto a la ciencia a partir de la modernidad. Se busca además las interrelaciones que existen entre la ciencia y el poder. ¿El poder en qué sentido? Nos estamos refiriendo al poder económico y al poder político que los distintos países ejercen, ¿no? Ya sean países desarrollados o países en vía de desarrollo. ¿Y en qué consiste la utopía? Bien, veremos que, antes que nada, vamos a aclarar qué es utopía, ¿no? Porque quizás muchos de ustedes no sepan. Una utopía es una imagen acerca de cómo se puede organizar en el futuro una sociedad. En general son imágenes, son ideas de sociedades bien organizadas, perfectas, en la medida de lo posible. Vamos a ver que en los inicios de la modernidad se han desarrollado ideas utópicas acerca de cómo, gracias al avance científico, puede mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Otra cuestión que veremos es ¿qué orientaciones tiene el desarrollo científico? Es decir, básicamente bajo qué intereses trabaja. Bien, una cosa es una ciencia que esté sometida a los intereses del mercado, donde lo que importa son las ganancias, y otra muy diferente es una ciencia orientada en favor de las necesidades de la mayoría de las personas. Bien, por ejemplo, no es lo mismo hacer una investigación para una enfermedad que padezcan clases empobrecidas. Para un laboratorio privado no va a generar ningún tipo de interés porque esas clases empobrecidas no van a poder pagar el precio del remedio y en ese caso, bueno, tendrá que haber políticas de Estado que mejoren este tipo de situaciones. Bien, arrancamos con la ciencia en la antigüedad. Cuando hablamos de antigüedad nos estamos refiriendo a la antigüedad clásica, del siglo VII a.C. hasta el 3 después de Cristo aproximadamente, y nos vamos a situar en Grecia, bien, que repasando algunos conocimientos que seguramente tengan del colegio secundario, recordarán que la antigua Grecia se organizaba en ciudades-estado, también llamadas polis. Ejemplos de ciudades-estado son Atenas o Esparta. Si vieron la película 300 sabrán de qué hablo. Y en estas ciudades-estado se han hecho grandes desarrollos, sobre todo en Atenas, tanto a nivel social como científico, como político, como económico. Por ejemplo, recordemos que en Atenas se ha desarrollado el concepto de democracia, y de hecho tenían democracia los antiguos griegos.
Claro que no es la democracia que gozamos hoy en día. En la próxima filmina lo vamos a ver en detalle. En la ciencia de la antigüedad lo que vamos a observar es que, a diferencia de la ciencia moderna y la ciencia actual, es una ciencia más bien de índole contemplativo. ¿Y qué diantres es la contemplación? Bueno, la actividad contemplativa es una actividad reflexiva, para decirlo de manera sencilla. Bien, es una actividad más bien relacionada con la filosofía, lo cual no quita que hayan tenido desarrollos técnicos bastante interesantes los antiguos griegos. Vamos a ver a continuación de qué se trataron esos desarrollos. Antes de adentrarnos en los desarrollos científicos y técnicos que han tenido los antiguos griegos, vamos a revisar cuál era la conformación social que tenían estas polis, sobre todo Atenas. Básicamente lo que nos interesa son dos clases sociales, porque había muchas más, pero una de ellas es la aristocracia y la otra es los esclavos. La aristocracia estaba conformada por ciudadanos libres que tenían acceso al poder político y económico y que eran varones, dado que las mujeres no podían participar de la actividad política y tenían derechos bastante restringidos en aquella época. Los esclavos eran los que se dedicaban a las tareas manuales básicamente, en algunos casos a tareas también intelectuales como educar a los hijos de los aristócratas. Es importante señalar qué significa esclavitud en este contexto. Básicamente un esclavo es propiedad de alguien, de un amo. Bien, el amo es un aristócrata. Es decir, que en aquellos años alguien podía ser dueño de un ser humano, ¿sí? Y podía tomar determinadas decisiones. Como hoy en día somos dueños de ciertas cosas, en aquella época se podía ser dueño de una persona. ¿Por qué es importante tener en cuenta la conformación social que tenían en esta época? Bien, porque vamos a notar que de acuerdo a esta conformación social, son los desarrollos científicos y técnicos que van a ser aprovechados o al revés, desaprovechados, teniendo que pasar en algunos casos siglos hasta que esos descubrimientos se volvieran a redescubrir. Vamos ahora sí con algunos ejemplos de desarrollos científicos y técnicos que han tenido los antiguos griegos. Vamos en el primer caso con un ejemplo positivo, es decir, que tuvo éxito, los desarrollos en geometría que han tenido los griegos. Los griegos tienen una larga tradición de desarrollos de matemática en general. Tomemos por ejemplo la escuela de Pitágoras. Todos recordarán seguramente el teorema de este buen hombre, ¿sí? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y esto se aplica para triángulos rectángulos. Bien, eso es solamente un ejemplo de los desarrollos que han desarrollado los seguidores de Pitágoras, que eran afines a la matemática. Ellos creían que todo el cosmos está constituido de estructuras matemáticas, numéricas. Bien, la geometría fue muy avanzada en la antigüedad griega, pero el punto es, ¿de dónde surgió esta ambición o esta curiosidad por los desarrollos matemáticos? Bien, podemos tomar referencia de cierta situación social que ocurrió, por ejemplo, la reforma de Dracón del año 624 a.C. ¿En qué consistió esta reforma? Bueno, básicamente fue una reforma agraria bajo la cual se tenían que repartir tierras, bien, a distintas personas.
La idea de Dracón era hacer una división lo más equitativa posible. Entonces uno se puede preguntar, ¿de qué manera dividir los campos? Bueno, uno lo puede hacer a ojo, digamos, al tuntún, así nomás, pero se corre el riesgo de que se le asigne mayor espacio a uno que a otro. Ahora, si uno supiera de geometría, puede hacer cálculos, los cálculos necesarios como para dividir la Tierra de la mejor manera posible. Bueno, el punto es que esta necesidad social, política, que tiene que ver con la reforma agraria, posibilitó el desarrollo de la geometría. Fíjense qué curioso, hoy en día estudiamos a la geometría, ustedes la estudian en la escuela, de una manera muy abstracta, ¿sí? Van estudiando en qué consisten los desarrollos geométricos y después ven problemas de aplicación, con suerte, a la vida concreta. Bien, en este caso en el origen es al revés, hubo una necesidad concreta, social, que dio después lugar a los desarrollos cada vez más avanzados, por ejemplo, la geometría de Euclides, en la antigüedad griega. Es decir, primero estuvo el requerimiento social y después se pasó al desarrollo científico, en este caso, científico-matemático. Esto fue un ejemplo de desarrollo positivo, bien, porque hasta el día de hoy sigue el legado de la geometría griega, con transformaciones, por supuesto. Un ejemplo negativo, la situación de Herón de Alejandría. Herón de Alejandría era un inventor, una suerte de ingeniero del siglo I a.C. Este muchacho hizo muchos desarrollos, nosotros vamos a ver uno en particular, pero hizo trabajos de mecánica, de dinámica de fluidos, y en concreto lo que vamos a ver acá es que él desarrolló una suerte de máquina de vapor, ¿sí? Es decir, ustedes habrán oído, seguramente, que la máquina de vapor surgió con la Revolución Industrial, entre los siglos XVII y XVIII y XIX, porque hubo varios desarrollos encadenados. Se suele tomar como referencia la máquina de vapor de James Watt, en Inglaterra. Bien. Ya este muchacho, Herón de Alejandría, descubrió los principios de el uso del vapor como generador de movimiento en sistemas mecánicos, ¿sí? De hecho, en la filmina ustedes van a ver en qué consistía este aparato, que como verán es una simpleza, ¿sí? Es una suerte de recipiente que recibe el calor del fuego. Van a ver que hay una esfera conectada a un eje. Esta esfera contenía agua que gracias al calor empezaba a hervir, empezaba a salir vapor. Ese vapor sale por dos tubos, que es de donde sale el humo en el dibujo, y ese vapor genera el movimiento de la esfera. Claro, cuando Herón presentó esto a la sociedad, la gente lo vio y ¿qué ocurrió? No le encontró utilidad alguna. Lo vieron como una curiosidad, sobre todo la clase aristocrática, lo vieron como una especie de juguete. ¿Qué diferencia con lo que ocurrió luego en la Revolución Industrial, ¿no? La máquina de vapor, junto a otros artilugios mecánicos, dieron lugar justamente al pasaje de un sistema de producción feudal, rural, basado en el agro, a un sistema de producción en masa, bien, sistema de producción industrial que pervive hasta el día de hoy. No encontraron los antiguos griegos esta posibilidad. ¿Y por qué será que no la encontraron? Y ahí de vuelta volvemos a la cuestión de la conformación social. Como dijimos, los aristócratas hacían básicamente una ciencia contemplativa, filosofaban. Tenían tiempo para el ocio recreativo, por eso justamente tenían tiempo para pensar. ¿Quiénes dijimos que hacían los trabajos pesados? Bueno, los esclavos, y había mucha mano de obra esclava. Aristóteles, para poner un ejemplo, definía a los esclavos como máquinas vivientes.
Fíjense qué interesante, ¿no? Máquinas que tienen vida. Una máquina sirve para hacer trabajo, básicamente. Entonces, si ya tienen máquinas vivientes, ¿les hacía falta crear máquinas, artilugios técnicos que reemplace el trabajo de los esclavos? La verdad que no. Es más, ni se les cruzaba por la mente pensar en la liberación, ¿sí?, de los esclavos. Estamos hablando, por supuesto, en términos generales, ¿bien? Siempre han habido pensadores disidentes, pero el consenso general era que mientras hubiera esclavos, ¿para qué imaginar máquinas que reemplacen a esta mano de obra? Por esto es que en la antigüedad griega, si bien tuvo muchos desarrollos, sin embargo, no llegaron al nivel de ciencia que sí ocurrió en la modernidad, que es lo que vamos a ver a continuación. Por lo que vimos antes, entonces, la conformación social de la antigua Grecia posibilitó e impidió al mismo tiempo ciertos desarrollos científicos y técnicos. Bien, la sociedad griega no estaba preparada para el tipo de desarrollos que sí iban a surgir más tarde en la modernidad. Vamos a ver qué surgió en esta nueva época. Cuando hablamos de modernidad nos estamos refiriendo al siglo XVI hasta el siglo XIX aproximadamente. ¿Qué cambios hubo? Repasemos un poco qué ocurrió en la época previa, es decir, en la Edad Media, la que está entre medio entre la antigüedad clásica y la modernidad. Bueno, en la Edad Media la conformación social se organizaba del siguiente modo. Había señores feudales que eran dueños de las tierras, ¿sí?, de los castillos, como habrán visto en películas. Eran los que tenían el poder económico y militar. ¿Y este poder económico de dónde lo conseguían? Bueno, había dos maneras elementales. Una era mediante la guerra, con otros señores feudales. El que ganaba se quedaba con las riquezas del otro. Pero la segunda vía, la más común, era la de tener campesinos, siervos, a los cuales se les permitía trabajar la tierra del señor feudal a cambio de un tributo, ¿sí? Es decir, un porcentaje de lo cosechado se le tenía que entregar al señor feudal. Bien. Esta conformación medieval fue avanzando con el tiempo. Fueron surgiendo monarquías, ¿sí?, regímenes donde una persona concentraba el poder. El monarca era un representante de Dios en la tierra, en las distintas regiones europeas. Y existía otra clase social en ascenso, que eran los pequeños comerciantes, ¿sí?, los pequeños artesanos que comerciaban sus productos. A esta pequeña clase, que en general estaba en las afueras, ¿sí?, del territorio del señor feudal, en lugares que se llamaban burgos, era la clase que después se llama como clase burguesa. Bien, esta clase, con el correr del tiempo y sobre todo en la modernidad, empieza a adquirir un poder importante. ¿Por qué? Porque gracias al comercio, primero que establecen relaciones con otros pueblos, incluso con otros países, tan lejanos como la China, por ejemplo, o la India, y empiezan a acumular riquezas. En este sentido, empiezan a competir en poderío económico y más tarde político con los señores feudales. Recuerden que los señores feudales tenían títulos de nobleza, y estos títulos de nobleza se heredaban. En la Edad Media no había movilidad social, es decir, el que nacía hijo de campesino moría hijo de campesino, y el que nacía hijo de noble moría siendo noble. Siempre hablando en términos generales, ¿bien?
Ahora bien, gracias al ascenso de la burguesía empiezan a haber cambios sociales, políticos importantes, porque esta nueva clase social empieza a competir en riquezas con los señores feudales y empiezan a reclamar derechos. Tal es así que, por ejemplo, para la Revolución Francesa, que se desata en 1789, que es una revolución burguesa, se termina progresivamente el régimen de gobierno monárquico para instaurar regímenes políticos republicanos y democráticos. Recuerden los lemas de la Revolución Francesa: igualdad, fraternidad y solidaridad. Bien, básicamente planteaban esto porque consideraban a todos los seres humanos iguales ante la ley. Ya no recae el poder en uno solo, que es representante de Dios en la tierra, el monarca o el papa, para el caso, sino que ahora todos los seres humanos van a participar de la vida política. Esa es una de las propuestas de la Revolución Francesa que previamente fue elaborada y pensada por muchos pensadores, filósofos, como por ejemplo Jean-Jacques Rousseau, quien escribió el Contrato Social. Tal vez alguno lo haya leído. Además, en la modernidad se dan otra serie de cambios, como los cambios económicos. Esta burguesía, que está sustentada en el comercio, va acrecentando justamente los medios de intercambio comerciales, dando lugar a una nueva forma de producción inédita en la historia, que es el capitalismo. Bien, el capitalismo consiste en, básicamente, clases sociales diferenciadas: la clase burguesa por un lado, que es la que concentra el poder económico y es dueña de los medios de producción, de las fábricas, como para poner un ejemplo, y otra clase que es la clase trabajadora, que trabaja a cambio de un salario. Bien, fíjense la diferencia con el régimen antiguo, ¿no? En la antigüedad griega había esclavos que eran propiedad de alguien. Bueno, en la modernidad empiezan a surgir trabajadores. El trabajador no es propiedad de un burgués, sino que simplemente le brinda sus servicios, ¿sí?, a cambio de un salario. El tema es que en general este intercambio de servicios es muy desigual, en el sentido de que el burgués tiene muchas ganancias y el trabajador suele trabajar a cambio de lo mínimo para poder subsistir. Esto se veía sobre todo en los inicios del capitalismo en la modernidad, pero desde ya se sigue viendo al día de hoy. Esto impuso cambios en la forma de actividad social y en los requerimientos que esta nueva sociedad tenía respecto a los desarrollos científicos. De vuelta, comparando con la edad previa, que era la Edad Media, piensen que el monopolio del saber lo tenía la Iglesia. Es decir, los monjes encerrados en las iglesias, en los monasterios, eran quienes elaboraban conocimiento. ¿Y qué tipo de conocimiento era? Bueno, era un conocimiento de índole teológico, es decir, hacían especulaciones acerca de la vida divina, ¿bien?, de las cualidades de Dios, del cielo, del infierno, bueno. En general no había un interés por interpretar el mundo, ¿sí?, el mundo externo, la naturaleza, ni tampoco comprender la dinámica social. No había ciencias sociales en aquella época, ni tampoco ciencias naturales. Eso es lo que poco a poco empieza a surgir con la modernidad. Entonces, se da algo que se llama giro antropológico en la modernidad. ¿De qué se trata el giro antropológico, este nombre tan pomposo? Bueno, en la Edad Media el centro de la curiosidad humana y de la vida humana era en Europa, estamos hablando, ¿no?, en la historia de Occidente. Era Dios, ¿bien? Toda la vida giraba en torno a la divinidad. De hecho, para el caso,
la vida en la tierra era despreciada en comparación con la vida en el más allá. Piensen que de acuerdo a nuestros actos, si eran buenos o malos, Dios más tarde nos juzga y nos castiga o nos recompensa. Bien, por el resto de la eternidad. De este modo no valoraban mucho lo de la vida terrenal. Por eso muchas cuestiones relacionadas con los vicios, con los placeres del cuerpo eran condenadas, eran pecado. Esta situación cambia en la modernidad y es lo que se denomina giro antropológico. ¿Por qué? Porque la atención ya no se da tanto en lo divino, tampoco es que sea abandonada del todo, pero en términos generales la atención se centra ahora en la humanidad, en el ser humano y en la capacidad que tiene el ser humano de generar conocimiento y de poder controlar el medio que lo rodea. Eso lo vamos a ver en detalle en la siguiente diapositiva, pero para ir adelantando, la idea básica es que si se puede controlar la naturaleza, por ejemplo las enfermedades, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Ya no queda todo en manos de Dios. Hay un pensador que era Immanuel Kant, un filósofo alemán del siglo XVIII, que él planteaba que el ser humano o la humanidad en general tenían que adquirir la adultez, ¿sí? Madurar, abandonar la dependencia en creencias divinas, por ejemplo, en donde la ayuda viene de afuera, cuando en realidad el ser humano tiene la capacidad de poder mejorar y salir adelante. Al mismo tiempo, en esta época, es una era, se dice, de descubrimientos. Piensen en el descubrimiento de América, 1492, que esto también significó una gran revolución para la mente europea. Para ellos el mundo era Europa, norte de África y parte de China, parte de Asia. El hecho de descubrir América con la presencia de otras comunidades humanas, que no se sabía si eran humanos o no, había discusiones, si tenían alma o no tenían alma los aborígenes. La vista de nuevas especies, tanto de flora como de fauna, la riqueza inédita de estas tierras, también conformó nuevas formas de pensamiento que junto a este capitalismo incipiente ayudó, por ejemplo, a conquistar estas tierras y a explotarlas, bien, a extraer materias primas y generar mercancías. Toda esta configuración lleva a que la sociedad, esta nueva sociedad moderna, requiera de ciertos avances, de nuevos conocimientos que la ciencia, como era concebida en la antigüedad, o la forma de conocimiento teológica de la Edad Media, no alcanzaban a cubrir. Bien, de este modo vamos a ver que la nueva ciencia que surge va a ser una ciencia operativa, es decir, que opera en el mundo, genera transformaciones. No nos adelantemos, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya conociendo la conformación social que emergió durante la modernidad, podemos pasar ahora sí a el surgimiento de las ciencias. En un principio, los primeros científicos de aquella época, por mencionar algunos, Newton, Galileo, Copérnico, Kepler, hicieron una suerte de apuesta. Bien, ¿en qué consiste esta apuesta? Ellos creían que en la naturaleza, es decir, en el mundo que nos rodea, hay leyes. ¿Qué queremos decir con esto de que hay leyes? Significa que hay ciertos fenómenos en el mundo natural que son repetitivos, que se reiteran de la misma manera. Por ejemplo, la caída de los cuerpos, ¿no? Si uno agarra un objeto y lo suelta, ¿qué ocurre? ¿Qué cae?
si uno repite esto muchas veces, va a seguir viendo el mismo resultado. Lo que pensaban estos primeros investigadores es que ese tipo de fenómenos que se repiten pueden ser estudiados y que es más, pueden ser traducidos, en el mejor de los casos, a fórmulas matemáticas, de modo tal que, haciendo cálculos precisos, se pudieran hacer predicciones. Volviendo al ejemplo de la caída de los cuerpos, las fórmulas de Newton, algunas de las cuales han estudiado en el secundario, como la caída libre, ¿se acuerdan? Donde intervienen factores como la posición del cuerpo, la velocidad, el tiempo que tarda y la aceleración gravitatoria. Todas esas variables puestas en una cierta fórmula nos dan un determinado resultado, ¿sí? Por ejemplo, calcular, sabiendo la altura, cuánto tiempo va a transcurrir en que el objeto llegue al suelo. Piensen que hoy en día, que ya nuestra sociedad está muy atravesada por la ciencia y la técnica y la tecnología, en aquellos años la situación era muy distinta. Recuerden que venimos de un régimen feudal, es decir, todas las investigaciones, la gran mayoría, iban dirigidas a lo divino, no al mundo natural. Llegar a plantear que la naturaleza se rige por leyes era de hecho una gran apuesta, una gran osadía. Es cierto que muchos pensadores, como por ejemplo René Descartes, que lo van a ver en profundidad en el capítulo 4, si mal no recuerdo, planteaban que podíamos conocer el mundo externo gracias a la gracia divina, ¿sí? En el sentido de que Dios nos garantiza que hay un mundo ahí afuera y que este mundo está organizado de una manera justamente medible, matematizada. Esa confianza llevó justamente a estos investigadores a hacer este planteo. Y es lo que justamente dio el puntapié inicial para el gran desarrollo de las ciencias naturales. Piensen que las primeras ciencias en adquirir relevancia son justamente las ciencias de la naturaleza. En primer lugar, la física, con Newton. En segundo lugar, la química, que empieza a desarrollarse más tardíamente, en el siglo XVIII, XIX. La biología más tarde, ya a mediados del siglo XIX. Y que lo que vienen a ser las ciencias sociales, como la psicología, la antropología, la sociología, son tardías, es decir, son de mediados del siglo XIX en adelante. Una excepción a esta regla es la economía, que ya con Adam Smith en el siglo XVIII empieza a cobrar auge. Pero el resto de las ciencias sociales vienen bastante después de las ciencias naturales. Uno acá se podría preguntar por qué ocurre esto. Bueno, eso va a ser material de la siguiente diapositiva. Lo importante acá es notar cómo a partir de cierta creencia, bien, en la existencia de leyes que se pueden descubrir, se puede lograr luego cierto dominio del mundo, pero vamos a verlo en la próxima filmina. Bien, ahí en la filmina tienen a un par de representantes, a un par de filósofos que al mismo tiempo eran científicos. Piensen que en aquella época la gente hacía muchas cosas a la vez. Por ejemplo, René Descartes, que fue un gran filósofo en la historia de la humanidad, además hizo grandes desarrollos en física, en matemática. Lo mismo con el otro muchacho que tienen ahí presente, Francis Bacon. Ha hecho grandes desarrollos en física, por ejemplo, y además era dedicado a la reflexión filosófica. La cuestión es, ¿no? Como dijimos en la filmina previa, si resulta que en la naturaleza hay leyes, hay fenómenos repetitivos, y que esos fenómenos los podemos llegar a conocer y traducir a fórmulas matemáticas,
Eso nos permitiría establecer predicciones, es decir, gracias a esas leyes conocidas, podríamos llegar a predecir lo que puede suceder más adelante. Y de este modo poder manipular las variables, poder manipular la naturaleza a nuestro favor. Bien. Por ejemplo, si conociéramos cómo funciona la electricidad, vieron que la electricidad es un fenómeno de la naturaleza. Por ejemplo, cuando uno frota un par de piedras y saltan chispas, o cuando uno observa un rayo en una tormenta. Imagínense que antiguamente el ser humano se encontraba indemne ante esos fenómenos del mundo, es más, creía que era producto de los dioses, castigos divinos en muchos casos. Bueno, en esta nueva época se ponen a pensar, ¿y si podemos manipular la electricidad? Bueno, gracias a los desarrollos, ¿no?, de la física, hoy día se manipula claramente la electricidad, y la electricidad es una fuente de energía para multitud de diversas maquinarias. Bien, volviendo a la cuestión, junto a esta idea de que la naturaleza funciona en base a leyes reguladas, está el correlato de que si se las puede controlar gracias al conocimiento científico, se puede mejorar la calidad de vida humana. Bien, este es otro aspecto de la ciencia moderna. No es la investigación por la investigación misma, no es un placer onanista como podía haber en la filosofía especulativa de la antigüedad, sino que es un saber más bien práctico. Bien, tiene que haber resultados con la investigación. No es investigar simplemente para saber cómo funciona el mundo, que de por sí es algo válido. Hay un cierto placer en aquel que investiga el mundo que lo rodea, pero no se trata solamente de eso, sino que tiene que haber resultados medibles, y los resultados tienen que ver con la mejora del bienestar de la humanidad. Por ejemplo, si se conoce el origen de las enfermedades, poder desarrollar tratamientos, vacunas, fármacos que permitan atenuar o curar incluso esas enfermedades. Eso desde una filosofía especulativa desde ya no se logra, ¿sí? Hay que ir a la práctica, es decir, hay que manipular la naturaleza, pero no hay que manipularla de cualquier manera, sino a partir del conocimiento previo. Lean las citas que tienen presentes en esta diapositiva de Francis Bacon y de René Descartes, que son muy claras al respecto. Aquí ya notamos cómo esta ciencia nueva que surge en la modernidad, que no nace de un repollo, como vimos, sino que surge a partir de cambios sociales, políticos y económicos muy importantes, esta ciencia, veníamos diciendo, va a generar ideales utópicos. ¿Vieron? Habíamos dicho que las utopías son ciertas ideas de conformaciones sociales, en lo posible perfectas o bien reguladas, donde toda la población vive bien o de la mejor manera posible. Son proyectos que muchas veces quedan en proyectos, es muy difícil llevarlos a cabo, pero suelen servir como guías, ¿sí? Las utopías. ¿Cuál era la utopía de esta gente? Por ejemplo, la de Francis Bacon. Cuando lean el texto van a encontrar que él escribió un libro, ¿sí?, La Nueva Atlántida, donde justamente plantea una utopía. La Nueva Atlántida se trata de un lugar gobernado por científicos, y como son las personas que más saben acerca de cómo controlar el mundo, logran erradicar enfermedades, generar riquezas para todos. Bien, se trata de una población donde todo el mundo vive bien. Ese es el ideal que tenía, era un ideal humanista, ¿sí? Se denomina también humanismo a este periodo, en donde se busca que las mejoras, las investigaciones científicas acerca del mundo natural lleguen a todos. Bien. Este ideal vamos a ver que va a tener ciertos problemas, y eso va a dar lugar
a la siguiente filmina. Bien, es claro que han habido avances notables gracias al conocimiento científico, es decir, que esta apuesta que han tenido acerca de que hay leyes en la naturaleza ha resultado certera, ha rendido sus frutos, se ha logrado un amplio dominio del mundo natural, eso es claro. Piensen en el avance de las ciudades por sobre los paisajes naturales, por decir un ejemplo. Ahora bien, ¿se cumplió la utopía? Es decir, ¿se ha logrado el bienestar para la humanidad? ¿O más bien el bienestar se ha logrado para un sector pequeño, reducido? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, en este momento. Piensen que todos estos avances tecnológicos, que son producto de la ciencia, van de la mano también del avance del capitalismo, ese sistema económico que mencionamos con anterioridad. El problema del capitalismo es que si se lo deja librado a su suerte, se produce una competencia despiadada entre los diferentes actores económicos, y esto suele terminar en monopolios, ¿sí? En posiciones dominantes. Piensen que los monopolios consisten en una empresa que brinda de manera exclusiva un producto o servicio y no tiene competidores. El problema de los monopolios es que pueden ponerle el precio que quieran a sus productos. Esto conlleva un serio problema, porque a medida que fue avanzando la revolución industrial y la mano de obra pasó de ser rural a trabajar en las fábricas, este pasaje no se dio de una manera amigable, tranquila, sino más bien de una manera turbulenta. En el texto tienen un ejemplo de que, dada la necesidad de las industrias textiles del siglo XVIII y XIX, de tener mano de obra, estas industrias incipientes competían con las costureras que trabajaban de manera artesanal. Bueno, ¿qué decisión tomaban en Inglaterra? Cortarle los pulgares a estas mujeres, ¿bien? De modo tal de impedirles el trabajo. Con esto obligaban al resto a trabajar para ellos, ¿no? Un ejemplo bastante macabro de cómo funcionaban las cosas en aquellos tiempos. Entonces, lejos de generar un bienestar general, más bien lo que ha pasado es generar un bienestar para cierto sector, ¿sí? Piensen que los avances de los conocimientos científicos hoy día los están disfrutando un cierto sector de la humanidad. Y hay un amplio sector que está sumergido en la pobreza y que no puede acceder a condiciones mínimas como por ejemplo el agua potable. La cuestión es, acá notamos un gran desequilibrio porque se han logrado los avances científico-tecnológicos. Ha habido un cierto dominio de la naturaleza, pero hay un correlato. Por un lado, como vimos en la filmina anterior, las ciencias que más se desarrollaron desde un principio, históricamente, son las naturales. Es decir, que el gran peso de la investigación estuvo sobre cómo dominar la naturaleza. ¿Bien? Y las ciencias sociales vinieron tardíamente. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales son justamente las que pueden dar cuenta de estos desequilibrios sociales entre clases. Y al desarrollarse tardíamente, ya el sistema de explotación estaba muy desarrollado. Eso por un lado. Por el otro, hay ramas de las ciencias sociales que defienden el status quo, lo cual también es problemático.
Otra cuestión a considerar son los desequilibrios medioambientales que se han generado. Esta idea de que se puede dominar la naturaleza hoy día resulta un tanto ingenua. ¿Por qué razón? No contemplaban, claro, en aquella época que al avanzar sobre el medio natural se podían generar repercusiones y repercusiones de tipo negativas, como los desequilibrios ecológicos que hoy día estamos asistiendo. Piensen que la ciencia ecológica nace tardíamente en el siglo XIX y empieza a adquirir relevancia durante el siglo XX. Olvidémonos que en el siglo XVI tuvieran una noción de ecología. Si bien ha habido algunos pensadores pioneros en ese sentido, su pensamiento no fue relevante hasta luego del siglo XIX y XX. Estos desequilibrios medioambientales, por ejemplo, fueron denunciados por el hombre que tienen ahí en la filmina, Federico Engels, que decía que, bueno, podemos vanagloriarnos de los avances que tenemos hacia la naturaleza, pero cuidado, tarde o temprano la naturaleza se venga. Bien, y la venganza la podemos ver como estas respuestas, ¿no?, en sentido metafórico, que la naturaleza da con el cambio climático, el calentamiento global, el agujero de la capa de ozono, la reducción de la biodiversidad, el avance predatorio por sobre el medio salvaje, que por ejemplo provoca que estemos en contacto cada vez más directo con especies salvajes, valga la redundancia, que por ejemplo nos pueden transmitir enfermedades. Se teoriza que el coronavirus que estamos padeciendo en la actualidad proviene justamente de tratar con ciertas especies animales con las cuales no estamos acostumbrados. Bueno, esto repercute de manera negativa claramente en nuestra calidad de vida. Y esto es algo que los modernos, ¿sí?, los científicos de la modernidad, no lo han tenido en cuenta. Entonces, resumiendo esta filmina, estos ideales utópicos no lograron cumplirse. ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta el aspecto social, se tuvo en cuenta solamente el aspecto de dominio hacia el mundo natural, de dominio también hacia otras personas, que eran los trabajadores del campo, que fueron obligados a trabajar en las industrias, y no se tuvieron en cuenta las condiciones indeseables. Bien. Esta idea de una ciencia en la modernidad que puede avanzar sobre la naturaleza y generar mejores condiciones de vida, pero que al mismo tiempo no es consciente de los desequilibrios que genera, tanto sociales como ambientales, da lugar a lo que en el siglo XX se denominó cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? Es aquella postura según la cual las investigaciones científicas no tienen nada que ver con el uso práctico que se puede hacer de estas investigaciones y de los correlatos, de los posibles resultados negativos que puedan surgir. Un ejemplo de este tipo de pensamiento cientificista es el filósofo argentino recientemente fallecido, Mario Bunge. Mario Bunge hace una distinción férrea entre dos tipos de ciencia. La ciencia propiamente dicha, aquella que pensaron los modernos, es la ciencia básica. ¿Y en qué consiste la ciencia básica? En una actividad de investigación, ya sea sobre el mundo natural o sobre la sociedad, en donde se investiga por el placer de la investigación misma y en donde lo que se busca como resultado es la generación de conocimiento, nada más. Después, si ese conocimiento tiene una implementación práctica, es otro tema. Acá lo único que importa es avanzar en el conocimiento del mundo.
Claro, él después no es ingenuo, sabe que las investigaciones científicas muchas veces resultan en fenómenos prácticos, ¿bien? Como por ejemplo tecnologías. Como cuando dimos el ejemplo del estudio de la electricidad, que es un fenómeno natural, después dio lugar a la implementación de la electricidad como fuente de energía para distintas máquinas. Bien, a este aspecto de la ciencia lo llama ciencia aplicada, ¿no? La ingeniería, por ejemplo, las diversas ingenierías serían una ciencia aplicada. La medicina sería otro ejemplo de ciencia aplicada. ¿Por qué? Porque busca resultados más allá del mero conocimiento, buscan resultados prácticos, buscan resolver problemas. Es justamente esta idea de ciencia operativa que surgió en la modernidad. Ahora bien, acá surge un problema de tipo ético, porque la cuestión es que aquellos investigadores que se dedican a la ciencia básica no se hacen responsables de los resultados de su práctica, ¿no? Por ejemplo, aquellos investigadores, aquellos físicos que trabajaron en energía nuclear en los años 40 del siglo pasado, tranquilamente podrían decir que ellos no son responsables de que, gracias a su investigación, se hubieran detonado 2 bombas atómicas en Japón para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Esto es un tanto problemático, claramente, y vamos a ver qué críticas recibe este tipo de posturas, porque es una postura que básicamente se lava las manos sobre los resultados de la ciencia. Un gran crítico de la postura cientificista fue el filósofo y matemático Oskar Varsavsky. Oskar Varsavsky plantea que, por ejemplo, tomando en consideración lo que vimos acerca de Bunge, plantear que la ciencia es impermeable a lo que ocurre en la sociedad, que no tenga ningún tipo de vínculo con los intereses políticos, económicos o sociales en general, es o bien una actitud ingenua o bien está defendiendo algún tipo de ideología. Varsavsky lo que dice es que la ciencia no está dividida en 2, ciencia hay una sola. La investigación básica que plantea Bunge, si uno empieza a rastrear históricamente, ha respondido a determinados intereses sociales, como, si se acuerdan, en el ejemplo que vimos de la reforma agraria de Dracón en la antigüedad griega. La geometría no surgió como una actividad desinteresada, surgió bajo un interés bien concreto, que era dividir los campos. En el texto, cuando accedan a él, van a acceder a un montón de ejemplos al respecto. Por otro lado, se da una circularidad. Es decir, la ciencia básica, la más de las veces, avanza gracias a desarrollos de la ciencia aplicada, ¿no? Un ejemplo bastante simple. Si se trabaja en microbiología y se necesita un microscopio, ese instrumento, el microscopio propiamente dicho, es producto de la ciencia aplicada, que a su vez fue producto de ciencia básica desarrollada por la óptica en física, que a su vez también se sustentó en el uso de ciertas lentes en la modernidad. Es decir, nunca se termina de encontrar dónde empieza la ciencia básica y dónde termina, y dónde a su vez empieza y termina la ciencia aplicada. Esto hace pensar a Varsavsky que la postura del cientificismo es errónea, y más aún en el sentido ético. No puede un investigador desentenderse de las posibles consecuencias de sus actos. En el texto van a encontrar que él
propone una nueva figura diferente a la del cientificista, que es la del científico rebelde. ¿En qué consiste? Consiste en un tipo de actividad científica donde el investigador se hace cargo, es decir, es consciente de las posibles consecuencias que su investigación puede traer, puede derivar, ¿bien? Con lo cual es un investigador que está comprometido con la sociedad en la que vive. No está viviendo en una torre de marfil o en una burbuja. Varsavsky plantea entonces una ciencia diferente, una actividad científica alternativa. Porque él observa, piensen que la obra de Varsavsky es de los años 60, del siglo pasado, él observa que la ciencia en gran medida está guiada por los intereses del mercado. Bien, el problema es que el mercado va a financiar aquellas investigaciones que le reditúen alguna ganancia, desde ya, porque esa es la lógica del mercado. Y no va a financiar cosas que pueden ser necesarias para la población, pero que no le reditúen ganancias. Bien. En alguna otra filmina hemos mencionado el ejemplo de alguna enfermedad que padezca un sector pobre de la población. Es muy probable que las empresas privadas no destinen dinero a investigar fármacos o tratamientos para ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque no lo van a poder pagar, simplemente. Bien. Varsavsky entonces denuncia esta situación, indica que la ciencia está sometida a los intereses del mercado, es decir, que la ciencia no hace investigación por la investigación misma, por el hecho de conocer el mundo, porque es muy bonito hacerlo, sino que hace investigación comandada por aquellos que la financian. ¿En qué consiste su alternativa, su propuesta diferente? Bueno, consiste en retomar, si se quiere, esa vieja utopía de los modernos. La ciencia tiene que estar para el bienestar de la población general, bien, no para bienestar de unos pocos, de unos sectores concentrados. ¿En qué consiste esta ciencia alternativa? Bueno, es la ciencia que ejercería justamente el científico rebelde, aquel que está comprometido con la sociedad. Es una ciencia que tiene tres características. Primero, que es una ciencia que piensa su norte está en el cambio social. Bien, ¿y en qué consiste el cambio social? Justamente en reducir las desigualdades socioeconómicas. Es decir, que todos puedan acceder a los beneficios de las investigaciones y no solamente un sector. Otra característica que posee es la de autonomía. ¿En qué consiste la autonomía? En poder tomar decisiones independientemente de los intereses del mercado, ¿sí? Se la suele asociar con el concepto de libertad de investigación, pero cuidado. Libertad de investigación no significa que se pueda estudiar cualquier cosa. Primero, porque muchas veces no hay recursos económicos para hacerlo. Y por otro lado, quizás lo más importante según Varsavsky, es que hay que poner prioridades, ¿sí? Hay ciertas investigaciones que deben anteponerse a otras. Por ejemplo, lo estamos viviendo ahora. Muchas investigaciones están concentradas en resolver, en buscar un tratamiento, una vacuna para esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Del COVID-19. Investigaciones de otra índole quizás estén reducidas en su labor. ¿Por qué? Porque no son tan importantes. Ahora la prioridad es zafar de esta situación que estamos viviendo. Y debe ser una ciencia, dice Varsavsky, esta ciencia alternativa, debe ser además interdisciplinaria. Vamos a ver más adelante un capítulo de interdisciplina, pero para ir adelantándoselos, la interdisciplina significa que varias disciplinas trabajan en conjunto
con vistas a un objetivo. Bien, el objetivo puede ser, por ejemplo, el cambio social que ya mencionamos. Y estas disciplinas diferentes, donde pueden participar biólogos, antropólogos, psicólogos, economistas, por darles ejemplos nada más, debaten, discuten los resultados de su investigación y los adecúan para lograr ese objetivo previo. De este modo, con su nuevo planteo, Varsavsky lo que busca lograr justamente es una mejora de la calidad de vida. Y esta mejora de la calidad de vida no se va a lograr sola, está íntimamente ligada a ciertas políticas de Estado. Bien, es decir, que el Estado cumple aquí un rol fundamental, porque como dijimos, si la ciencia se deja librada al mercado, al libre comercio, las investigaciones van para un lado y no para el bienestar general. Este debate entre Oscar Varsavsky y Mario Bunge se encuentra relacionado íntimamente con una discusión mucho más amplia que había en el ámbito de la investigación científica y de la epistemología en los años 60 del siglo pasado, que era la diferencia entre la investigación libre, por un lado, que era defendida por los países de Occidente, de corte democrático y liberal. Podemos mencionar a Estados Unidos a la cabeza, que con sus políticas de libre mercado, libertad de expresión, libertades individuales, justamente defendían una idea de libertad de investigación, es decir, que se investigue lo que sea, sin que haya ningún tipo de direccionamiento de parte de los gobiernos de los estados. Esta postura se enfrentaba a otra, contraria, propia de los países totalitarios, como por ejemplo en el comunismo de la Unión Soviética, en donde se plantea una ciencia justamente dirigida totalmente desde el Estado central. Bien, en el marco de esta discusión es en donde Mario Bunge, por un lado, se posiciona del lado de la libertad, pero Oscar Varsavsky señala muy claramente que esta diferencia se trata de un pseudo dilema. Un dilema es cuando hay dos elementos contrapuestos y hay que elegir o uno u otro. Y en general el tipo de decisión es difícil, como en este caso. Pero Varsavsky dice, no, esto no es un dilema real. Hay una tercera alternativa que consiste justamente en su ideal de ciencia alternativa, en donde la ciencia es autónoma, por un lado, respecto a las decisiones del mercado o a los requerimientos del mercado, pero a la vez es guiada por políticas bien activas, bien, de acuerdo a las necesidades sociales que existan. En este caso, Varsavsky habla de la Argentina, pero se podría aplicar también a otros países. De este modo, entonces, es que Varsavsky hace una crítica férrea a la postura cientificista, que es justamente la del mundo libre. El problema de esta libertad que plantea el cientificismo y los países desarrollados, occidentales, es que, como la ciencia se deja en manos del mercado, no hay prioridades. La única prioridad es la que está relacionada con la ganancia, con la acumulación de riqueza. Tomemos de vuelta un ejemplo actual, esta situación que vivimos del coronavirus. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos, la nación más desarrollada del planeta. En Nueva York tienen récord de mortalidad. ¿Por qué? Porque no tomaron medidas adecuadas de aislamiento social. ¿Por qué razón ocurre esto? Bueno, porque como defienden el libre mercado, si la gente está en cuarentena, la economía se resiente y buscaron evitar a toda costa tomar estas medidas de aislamiento.
Cuando no les quedó otra, porque la tasa de mortalidad es altísima, bueno, tomaron medidas de aislamiento. Pero es un muy buen ejemplo de, en pos de defender la libertad, no priorizaron la vida de las personas. Bien, a esto es justamente lo que está apuntando Oscar Varsavsky. ¿Por qué es importante el rol del Estado, el rol de la política en la implementación de esta ciencia alternativa? Bueno, justamente porque el Estado es aquel ente, aquella institución que puede ponerle regulaciones al mercado de modo tal que los flujos económicos no vayan solamente para los sectores acaudalados, sino que se redistribuyan en la población general. Retomando la cuestión de la investigación científica, piensen que el ideal de investigación científica es que las investigaciones sean compartidas, que sean accesibles para todos, no solo para los científicos, sino para la ciudadanía en general. Esto en el capítulo de patentes lo van a ver en mayor detalle. Pero para darles un breve adelanto, ahí van a encontrar que muchos descubrimientos se dan al mismo tiempo en diferentes lugares del globo, en diferentes lugares del planeta, justamente porque hay muchas personas que investigan lo mismo o temas muy similares y parten de conocimientos previos a los cuales pueden acceder. Bien. Es decir, que el conocimiento científico responde a una larga tradición de personas que se han dedicado a trabajar muchísimo para conocer, ¿sí?, el mundo que nos rodea, y ese conocimiento lo vamos reproduciendo en las escuelas, en el colegio secundario y en este caso en la universidad. Todo lo que ustedes van a aprender en la carrera que ustedes hayan elegido es algo que otros han desarrollado. Han habido pioneros que avanzaron en ese saber y ustedes seguramente en el futuro van a poner también su colaboración, su grano de arena a el conocimiento en general. El problema está cuando este conocimiento es cercenado y es apropiado por determinados sectores, ¿no? Por ejemplo, empresas privadas. Aquí es donde entra en juego justamente el rol del Estado, para regular, y en este caso, como dice Varsavsky, para dar prioridad a ciertas investigaciones y a otras no. Si importa en nuestro país investigar el tema del dengue, porque justamente hay una epidemia en estos momentos y quizás en otros países no, tal vez en Japón no hay dengue y obviamente los japoneses no van a invertir en investigar sobre esa enfermedad, bueno, nuestro país sí tendría que tomar medidas al respecto, ¿bien? Por darles un ejemplo. Los estados, piensen que los estados desarrollados, estados del norte como Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, son países en donde sus gobiernos invierten muchísimo en ciencia y técnica. ¿Por qué? Porque no son tontos, porque saben que el desarrollo del país, incluso si se quiere a un nivel puramente económico, depende en gran medida, bien, de estas inversiones. En cambio, los países no tan desarrollados como el nuestro, como América Latina en general, como África, como ciertas naciones de Asia, ¿qué ocurre? Son países que se concentran en, por ejemplo, exportar materias primas e importar la tecnología que preparan, desarrollan estos países del primer mundo. Algo que van a ver más en detalle en el siguiente capítulo, el capítulo 2.
sobre ciencia en Argentina. El problema de no desarrollar una ciencia autóctona es que nos volvemos países dependientes de otros. Bien. Y el hecho de volverse dependiente impide justamente que podamos encontrar por nosotros mismos soluciones a nuestros problemas. Es decir, nos estamos alejando, si se quiere, del ideal moderno, aquello que les comenté acerca de Kant, de madurar, de alcanzar la adultez y ponernos manos a la obra para resolver nuestros propios problemas. Para finalizar, allí tienen una cita muy interesante de un economista alemán del siglo XIX, Friedrich List, que él plantea que aquellas naciones desarrolladas, estábamos hablando del siglo XIX, ¿no? Él hace todo un recorrido histórico de los diferentes países de Europa, cómo han desarrollado sus economías. Esos países, una vez que llegan a cierto punto de desarrollo económico, ya no comparten el conocimiento de ese desarrollo con otros países. A eso se refiere con patear la escalera, para que los demás no puedan subir. Esta cita me parece muy interesante porque denuncia ese mito que circula incluso al día de hoy del libre mercado, donde hay igualdad de oportunidades, donde cada cual, según su mérito, según su propio esfuerzo, puede progresar, y que lo mismo se puede aplicar a países. Los países pobres son pobres porque no se calientan, perdonen la expresión, no se molestan en avanzar, cosa que sí lo han hecho los países desarrollados. Bueno, esa es una falacia a la luz de esta cita que les traje. ¿Por qué? Porque justamente los países desarrollados, una vez que se desarrollaron, no comparten ese desarrollo. Se encierran a sí mismos y vuelven dependientes de ellos a los demás países, ¿sí? De vuelta en el capítulo 2, los voy introduciendo de a poco, van a ver cierto plan que algunos economistas plantearon, como David Ricardo, de las ventajas comparativas entre los países, en donde se plantea que los países tienen que trabajar, producir económicamente aquello que pueden producir de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, Argentina, que tiene un amplio campo, tiene las pampas, se tiene que dedicar al cultivo, al agro. En cambio, Inglaterra o Europa, que tienen desarrollo científico y tecnológico, tienen que dedicarse a eso, a producir tecnología. Entonces, estos países europeos importan de países como el nuestro materias primas y nos venden a nosotros tecnología. Pero de vuelta caemos en una relación de desigualdad muy clara, porque las ganancias que obtienen los países desarrollados son mucho mayores al invertir en tecnología que las que podemos tener nosotros al invertir, por ejemplo, en el agro. Con esto damos por finalizado este hermoso capítulo 1 y los invito a escuchar el capítulo 2 que fue preparado por la profesora Gabriela Casarico. Sin más, me despido y ya nos veremos en algún momento en las aulas una vez que termine esta situación que estamos viviendo. Un saludo para todos.